¿Qué fuerzas producen las montañas? ¿Habrá pronto otro gran terremoto? ¿Cómo fue el periodo glacial? ¿Será que habrá otro? ¿Cómo se formaron estos yacimientos? ¿Cuál y cómo fue el origen del universo? ¿Cómo se formó la Tierra? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas aquí, así que bienvenidos a Geocientífica. ¿En algún momento te dijeron que tenías que aprenderte la tabla periódica? Yo diría que más que aprendértela, el secreto está en entenderla. ¿Quieres entender la tabla periódica? Pues quédate y te explico. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra, de los cuales ya te he venido mencionando varios de ellos que se originaron desde el Big Bang formando hidrógeno y helio, luego los elementos del litio al hierro cuando las estrellas ya no generan su fusión nuclear característica y comienzan a fusionar otros elementos hasta que generan las supernovas donde se forma oro, platino y plomo. Sin embargo, en los procesos de acreción de la formación de la Tierra, todos estos elementos están presentes en nuestro planeta, ya lo vimos en episodios pasados y además forman parte de nuestro día a día. Y la mejor manera de entender la tabla periódica es comenzando con saber que están distribuidas en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos y que están ordenados según sus propiedades físicas y químicas. Esta organización se lo debemos a Dmitri Mendeleev y que gracias a su aporte se hizo merecedor de un elemento químico llamado Mendelevio, que es el elemento químico 101 en la tabla periódica y que su aporte es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. La tabla periódica está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, que es cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica para determinar su uso. La tabla periódica se puede dividir en 4 bloques según la secuencia de capas de electrones de cada elemento. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. Está el bloque S, que son los grupos del 1 al 2 de los metales alcalinos y alcalino-térreos, hidrógeno y helio. Están los del bloque P, que abarcan los grupos del 13 al 18 y los metaloides. Están los del bloque D, compuesta por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición. Y los del bloque F, que corresponden a los lantánidos y actínidos, que generalmente se colocan debajo de la tabla periódica. Las tendencias periódicas se refieren a las principales propiedades físicas y químicas que poseen los elementos y que permite su organización en la tabla periódica. Estas tendencias se relacionan con los cambios que ocurren en la estructura atómica de cada elemento según el periodo o grupo al cual pertenezcan. Entre las tendencias periódicas más comunes te voy a mencionar algunas. Está el radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo y su electrón más externo, lo que permite calcular el tamaño del átomo. Dentro de cada columna o grupo, el radio atómico tiende a aumentar conforme bajamos por la columna. Dentro de cada fila o periodo, el radio atómico tiende a disminuir conforme nos movemos de izquierda a derecha. La energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón del átomo. En un periodo esta energía aumenta hacia la derecha, es decir, aumenta al incrementarse el número atómico. Y dentro de cada grupo, la energía de ionización generalmente disminuye al aumentar el número atómico. Por su parte, la afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón al átomo. Se denomina afinidad electrónica porque mide la atracción o afinidad del átomo por el electrón añadido.
En casi todos los casos se libera energía cuando se agrega un electrón. Es importante entender la diferencia entre la energía de ionización y la afinidad electrónica. La energía de ionización mide la facilidad con que un átomo pierde un electrón, mientras que la afinidad electrónica mide la facilidad con que un átomo gana un electrón. En los grupos aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en los periodos. Por su parte, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Aumenta de izquierda a derecha y a lo largo de un periodo, siendo el flúor el elemento más electronegativo de la tabla periódica, y de abajo hacia arriba en los grupos. Entre otras clasificaciones están los metales, uno de los grupos más importantes de la tabla periódica, es decir que son aquellos situados en el centro y en la parte izquierda de la tabla periódica. De manera más exacta lo conforman los elementos del grupo del 1 al 12, exceptuando el hidrógeno, y algunos elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. Todos ellos presentan gran parte de las siguientes propiedades físicas, como por ejemplo que se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que es líquido, son opacos, son buenos conductores eléctricos y térmicos, tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquieren brillo metálico, son maleables y dúctiles. Por otro lado están los no metales, que tienen características de ser muy malos conductores, tanto de calor como de electricidad, no son los trozos. Al tener una alta electronegatividad es más sencillo que ganen electrones a que los pierdan. En la tabla periódica se encuentran en la zona superior derecha, salvo el hidrógeno, y son vitales para la vida, pues muchos de ellos se encuentran en todos los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, en cantidades importantes, mientras que otros son esenciales, como el flúor, el silicio o el cloro. Como ya se ha visto, los átomos están formados de electrones, neutrones y protones. Ahora vamos a hacer un experimento para ver qué ocurre al variar cada uno de estos tres parámetros. Al cambiar el número de electrones de un átomo concreto, se obtiene ese mismo elemento con un estado de oxidación, más 2, más 3, si es un elemento de transición, más 4, y así va. Por otro lado, si lo que se modifica es la cantidad de neutrones, también sigue siendo el mismo elemento, pero en este caso se trata de un isótopo distinto. Por último, si a un átomo se le cambia el número de protones, entonces sencillamente dejará de ser el mismo elemento y se convertirá en el otro. En función de todo lo anterior, los geoquímicos nos apoyamos de los elementos químicos y de sus afinidades geoquímicas y podemos entender un sistema en función de sus asociaciones elementales y así entender el origen, la distribución, la abundancia y migración, y comprender cómo se comportan los elementos químicos que están contenidos en los minerales formadores de rocas, en los productos derivados de ellas, así como en el agua, en la atmósfera, ya sea enfocándolo desde un punto de vista ambiental, de yacimientos minerales, en fin. Así como predecir sus tendencias futuras, como también implantar soluciones que prevengan daños irreversibles en nuestro planeta. Si te gustó, dale like, guarda, comenta, comparte para que sigamos creciendo. Chao.